Ahí no. Ahí empezamos. Sí, ahí, doctor. Doctor, buenas noches, ¿puede empezar? Ay, mejor. Ya está bien, está bien. Entra. Gracias. A ver, la primera pregunta es, ¿qué les pasó? Ya, bueno. Vamos a terminar esta parte. Porque es la claro, esto debería hablarse en lo que es TV, debería más o menos para tener un conocimiento respecto a lo que es el manejo del derrame pleural, ¿no? Ya quedamos. Bueno, vamos a cerrar. Ya quedamos pues que el derrame pleural por TB realmente pues tiene toda la sintomatología de un proceso infeccioso bacteriano, sobre todo tuberculoso, ¿no? En la cual el paciente pues tiene fiebre, tos seca, ¿no? La tos es seca siempre en la patología pleural. Generalmente son pacientes jóvenes, varones, con baja de peso, inapetencia, diaforesis, ¿no? Y tos seca. Y tienen el antecedente, probablemente, o el antecedente o el contacto de algún familiar, que siempre hay que preguntar al paciente con TB, ¿no? Si hay el contacto, ¿no? ¿Qué familiar ha tenido tuberculosis? Si uno hace la toracocentesis, el líquido pleural pues es amarillo citrino, es un exudado, ¿no? ¿Por qué decíamos que era un exudado? ¿Algo, doctor? ¿Qué evaluamos en este exudado? ¿Te acuerdas? Ahorita entonces. ¿Ah? Claro, los criterios del AI, ¿no? Hacíamos una relación de proteínas en líquido pleural sobre suero, ¿no? ¿Cuánto tenía que ser? Mayor de 5. De 0.5. También relacionamos LDH en pleura con LDH en serio, ¿no? Y sale mayor de 0.6. Y a predominio mononuclear, no se olviden. O sea, si uno hace el estudio citológico, van a decir, pues, recuento leucocitos, de repente mayor de 1000, 2000, pero de esos 2000, el 80, 90% son linfocitos. ¿Sí? Entonces, si es a predominio de polimorfo nuclear es otra bacteria, ¿no? Entonces, pero siempre en la parte del paciente con TBC pleural es a predominio linfocitario. También hablamos de otra patología que origina un predominio linfocitario. ¿Cuál es? Mononuclear. En cáncer. Los que es patología pleural con infiltración de pleura, ¿no? O sea, patología oncológica, ¿no? Y dentro de ellas el cáncer de mama, ¿no es cierto? Pero hay otras patologías, por ejemplo, el cáncer de pulmón que infiltra en pleura va a originar pues igual, un predominio mononuclear. Y este dato también es interesante, es diana, ¿no? Que debe ser mayor de 45. También podemos hacer biopsia pleural. Aunque ya algunos dicen pues ya tiene toda la clínica con el test de ADA y dicen no, ya pues diagnóstico, pero cuando ahí existe duda hay que hacer de biopsia pleural, ¿no? Podemos hacer cultivo también. Ahora, más o menos para poder entender cómo uno se infecta por TB, ¿no? Se dice que, por ejemplo, si hay un contacto en la casa,
o un contacto permanente, ¿no? De repente también eres médico y tienes contacto con pacientes con TB y no tienes pues las medidas de seguridad, de bioseguridad adecuadas. El paciente tosedor deja las gotitas de fluido en el aire, en el ambiente, y uno lo puede aspirar. Entonces yo, siendo o uno el que tiene el contacto, aspira o respira la parte de esas gotitas de flujo donde están pues los vacilos de cosa. Se dice que llega hasta el alveolo y el alveolo es detenido por los macrófagos. Pero en realidad muchas veces estos macrófagos son insignificantes en número, porque si tenemos un paciente con un BK3 cruces, pues la cantidad de vacilos es muy amplia, ¿no? Entonces logran vencer esta barrera y llegan pues a la parte del pulmón. Y el pulmón ya ahí es localizado por células, los linfocitos que lo rodean y forman el granuloma o lo que es el complejo de Von. Ahora, por ejemplo, si uno hace la sintomatología inicial de tos, fiebre y el compromiso a nivel del pulmón en el tercio medio, estamos hablando de una TBC primaria, ¿ya? Tuberculosis primaria. Entonces, como tenemos buenas defensas, es rodeada por los linfocitos y los vacilos de Koch ya pues quedan rodeados ahí, como durmiendo, ¿sí? En esa etapa en la cual ese bacilo queda durmiendo se llama la tuberculosis latente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos diferentes etapas, ¿no? La tuberculosis pulmonar primaria, la latente, y luego la secundaria es cuando, por ejemplo, teniendo yo la tuberculosis latente, me infecto con alguna enfermedad o algún bicho que me origine un estado de inmunodepresión, por ejemplo el VIH-Sida. Entonces, ese paciente que es infectado por la infección por VIH hace que estos bacilos que estaban durmiendo se despierten y reactiven y hacen la TBC postprimaria o secundaria. O cualquier patología, ¿no? Una enfermedad oncológica, lo que sea, que te deprima tu sistema inmunológico para que esos bacilos que estaban durmiendo se reactiven, ¿no es cierto? Entonces hagan pues la TBC pulmonar postprimaria o secundaria, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vemos comúnmente, ¿no? O sea, un paciente que viene con tos, hemoptisis, baja de peso, inapetencia, fiebre, sudoración profusa, esa es una tuberculosis postprimaria o secundaria. ¿Estamos? ¿Se entiende? TBC primaria, TBC latente y TBC o tuberculosis postprimaria o secundaria. ¿Está bien? Cada uno tiene un diagnóstico definitivo. Pero nosotros estamos hablando ahorita de la parte de la TBC, ahí es donde forma el granuloma, ¿no? Donde es los bacilos son rodeados por linfocitos y originan pues el complejo de Von. Este es el caso donde está infectado la zona blanca, ¿no? Por tuberculosis. Y ahí está un derrame pleural, ¿no? Que es en el lado izquierdo, es una opacidad en este tercio inferior del hemitórax izquierdo, donde hay borramiento de los ángulos y que existe ahí, solamente te hablan de derrame, ¿no? Pero ya tú haces el diagnóstico con la toracocentesis, estudias el líquido y evidencias lo que hemos detallado en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Un exudado linfocitario con test de ADA alto y si quieres le haces cuando tienes duda una biopsia de pleura, ¿no? La toracocentesis se realiza en la parte posterior, en el dorso, generalmente en el séptimo espacio intercostal, ¿sí? Claro está que muchas veces también, por ejemplo, como les decía, si tú tienes pues una eco de tórax con marcaje, te deja el punto ahí el radiólogo y donde tú ingresas y te dice incluso a qué espesor tú debes ingresar para poder extraer acá ya está marcando, ¿no?
ahí haces la limpieza, porque como tienes que utilizar todas las medidas de asepsia, porque imagínate si tú no haces eso, ingresas otras bacterias y lo complicas al paciente. ¿Okay? Haces la punción y jalas, ¿no? Y vas extrayendo el líquido y cómo sale. Así es el líquido de la TBC pleural, que es un amarillo citrino, ¿no? Por ejemplo, si sale hemorrágico ya es otra cosa. O sea, ahí, por ejemplo, el diagnóstico diferencial tendría que ser un cáncer, ¿no? Porque es bien raro que te salga un líquido hemorrágico. Se sabe que el líquido de la TBC pleural es citrino. Salvo que sea pues traumático, no ingreses y te aspires pues una vena y te jales toda la sangre. Pero a las finales, si está bien hecho, va a salir así, ¿no? Y acá hay otra forma cuando el líquido es muy, muy amplio. O sea, si tienes un 2000, vas jalando, cierras la llave y lo vas almacenando en un frasco más grande, ¿no? Esto ya, la forma como, o sea, jalas acá y luego lo volteas y lo eliminas hacia acá, ¿no? La forma como se debe extraer y pasarlo a un recipiente más amplio. Esa es una parte de lo que es TBC pleural, como parte del estudio del derrame pleural, ¿no? Ahora, el neumotórax es otra patología pleural que, si bien es cierto, es poco frecuente en relación al derrame pleural, pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y sabemos que desde el punto de vista semiológico, por ejemplo, si uno ausculta el hemitórax donde existe neumotórax, va a haber ausencia del murmullo vesicular porque no hay pulmón, ¿no? Porque todo el aire empuja al pulmón hacia el ilio. Entonces ese espacio es ocupado por aire. Entonces cuando uno respira, ustedes bien saben que cuando uno inspira y el pasaje del aire a los alveolos es lo que se escucha en el murmullo vesicular. Pero si no tienes pulmón no vas a escuchar nada. Ahora, si tú percutes, pues la sonoridad es mucho más aumentada respecto a lo normal, ¿no? Y las vibraciones vocales están ausentes, porque las vibraciones vocales es la transmisión del sonido a través del parénquima pulmonar. Y como no hay parénquima, pues ya pues origina el problema de la... Ahora, las causas del neumotórax se clasifican en espontáneo. Por ejemplo, espontáneo se dice que, o sea, es aquel paciente en la cual no tiene una causa primaria que origine el neumotórax. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo sería una causa primaria? Yo ingreso a ponerle un tubo o una... ¿Qué fue? ¿Mucho frío? No, el aire. ¿No? Cuando se vayan a vivir en Europa van a sentir el verdadero frío. Ya. Miren, entonces, causa secundaria es cuando, por ejemplo, tienes un EPOC o un problema de asma y que por ahí el paciente tose constantemente y rompe pues el bronquio o bronquiectasis. O sea, hay algo de fondo que te origine el neumotórax. La primaria es que cuando tú no sabes la causa, o sea, de por sí se rompe el pulmón y origina pues un neumotórax. Ahora, el espontáneo primario se dice que generalmente se ven pacientes jóvenes, ¿no? Que por ahí tengan alguna lesión de tipo gula, o sea, se postula que eso sea, ¿no? Pero ya se ha detallado que esa es la causa primaria, ¿no? O sea, un neumotórax espontáneo que ocurre ahí en los pacientes. El neumotórax, atención, es aquel pues que, por ejemplo, de repente sufres un traumatismo torácico abierto, traumatismo de tórax abierto, porque una cosa es traumatismo de tórax cerrado. ¿Saben cuál es la diferencia? No. Por ejemplo, vienen y te golpean con algo que sea un objeto romo, o sea, que no sea filudo ni nada, una piedra, ¿no? Te dan un golpe, pero no hace ningún hueco.
Solamente ese es un traumatismo Cerrado. torácico cerrado, porque no hay, pues si te vienen con un cuchillo ya es un traumatismo torácico abierto, ¿no es cierto? Entonces, imagínate que un delincuente te quiera robar y te acuchilla, pues en la zona del tórax. Y ese aire que está en el ambiente ingresa al espacio pleural y te empuja pues el pulmón, ¿no? Entonces, y origina un neumotórax que ocupa todo el espacio pleural y origina un neumotórax a tensión. Más o menos así la idea, ¿no? Y los secundarios son estos, los que están acá. Ventilación mecánica. Los pacientes que, por ejemplo, tienen insuficiencia respiratoria o los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio, lo intubas. Al intubar, pones un tubo que va hasta la glotis, la tráquea, y luego lo conectas a una máquina que es un ventilador. Ese ventilador te provee de oxígeno, pero como tu tórax está paralizado, te permite pues que insuflarlo, ¿no? ¿Y cómo entra ese aire? A presión, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú soplas algo, el solo hecho de soplar entra a presión en el aire. Entonces, esa presión que ejerce muchas veces la ventilación mecánica, muchas veces tú lo programas mucha presión y puedes romper el pulmón. Entonces, esa es la causa. ¿Por qué en algunos pacientes hacen neumotórax por ventilación mecánica? Porque la presión que tú lo adaptas, el pulmón, ejerces tanta presión que puede romper el pulmón. El pulmón es como un globo. Si tú lo presionas mucho, se rompe. Traumático ya hemos hablado. Asociado al SIDA también hay patologías muy frecuentes en los pacientes con VIH-Sida. SIDA, por si acaso, es en la etapa terminal del paciente con infección por VIH. Tienen sus estadios. Los estadios de la infección por VIH, por ejemplo, ¿cuáles son? Hoy día se van a pasear y conocen una chica o un chico y hacen sus relaciones sin preservativo y te infectan. La primera etapa es la etapa viral aguda, es casi como una mononucleosis infecciosa, ¿no? Te da fiebre a las 3 semanas, 4 semanas y te aparecen lesiones múltiples. Como que a algunos le da como un dolor faríngeo y qué pasa, ¿no? Esa es la etapa retroviral aguda. Pero en esa etapa hay una caída brusca de tus defensas, pero ya el virus ya se metió, ¿no? Y hay una etapa larga que más o menos dura entre 6 a 8 años, que tú no sabes que estás infectado, pero el virus te va consumiendo tus linfocitos CD4. Tu CD4, pues tú tienes pues una cantidad de mayor de 500, 1000 probablemente, ¿no? Pero esa cantidad a través de los años va consumiendo. Y cuando llegas a una etapa en que tienes menos de 200 CD4 ya empiezan las infecciones. Y ese cuadro ya es de etapa de SIDA. Sobre todo hay enfermedades oportunistas relacionadas con el SIDA. Por ejemplo, te entra un hongo que se llama criptococo al cerebro. Te entra o ingresa un parásito que se llama toxoplasma, o otro parásito ingresa al pulmón que se llama Pneumocystis jirovecii, lo cual a nosotros no nos puede dar, pero no nos da porque aparentemente tenemos un sistema inmune adecuado, ¿no? Entonces, pero este paciente, mientras va bajando más, le da tuberculosis, diarrea por más de un mes, baja de peso progresiva, entonces esa es la etapa SIDA, ¿sí? Entonces, esos pacientes probablemente si tienen un compromiso pulmonar puede haber un mayor y puede haber neumotórax. Drogas inhaladas, iatrogénicos ya hablamos, ¿no? El hecho de colocar un catéter venoso central en la subclavia podemos romper el pulmón y originar un neumotórax. Y es porque tú no lo quieras hacer, sino que es parte, pues la literatura lo menciona, ¿no? Y el resto que está ahí. Asma, fibrosis. El primario, el espontáneo, el secundario, el traumático y la hipertensión. Todo lo que no. Por ejemplo, este es el pulmón derecho y este es el izquierdo. Todo esto es aire. Y mira el pulmón dislocado. O sea, la presión que ejerce el aire prácticamente lo empuja hacia el ilio y lo deja ahí, ¿no? ¿El hipertensivo se refiere al cardíaco o al hipertensión pulmonar? No, por la presión que ejerce a nivel del pulmón.
Miren, por ejemplo, ¿dónde está el neumotórax? Un lado de acá. Acá, ¿no? Miren cómo es la diferencia. Esto es parénquima pulmonar. Así se debe ver el pulmón. Y acá este es el pulmón. Y este es el espacio pleural que está lleno de aire. Y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico, porque tú ves el parénquima, por ejemplo, por acá hay una línea recién que logra ver. Y esto de acá es aire. Porque muchas veces, como va ingresando de a poco el aire, lo va empujando. Pero este es un neumotórax. Fíjense bien esa imagen, porque a veces es difícil, se nos logra pasar, ¿no? Te llega un paciente con disnea y no sabes cuál es la causa, le tomas una placa, pero no veo nada, y en realidad sí está el neumotórax, no hay que saber verlo, ¿no? Ahí claro ya se ve, ¿no? Ahí mucho mejor. ¿Dónde está el neumotórax? Lado de acá. Derecho, ¿no? Este es el pulmón. Mira cómo lo y ahí tienes que poner un tubo de drenaje. ¿Sí? Eso tienes que poner un tubo de drenaje. Y las anteriores son placas radiográficas simples y esto es una tomografía, ¿cierto? El parénquima es esto y este es el pero una placa simple lo puedes ver. Ahora la parte semiológica, por eso es fundamental saber la semiología pues, de la parte respiratoria, ¿no? Y poder diferenciar neumotórax, derrame pleural, etc., ¿no? El neumotórax espontáneo, causado generalmente por la rotura de bulas subpleurales, se produce por lo general en varones de 20 años. Las bulas o vesículas subpleurales pueden ser de origen congénito o adquiridas. Entonces, más o menos esa es la parte general de lo que se describe en un neumotórax espontáneo. Generalmente son varones de 20 años. Algunos dicen que son fumadores. Entonces, se identifica un mecanismo de aumento de la presión de la vía aérea o algún fenómeno mecánico que provoque ruptura del parénquima pulmonar. La tos, mire, imagínese una tos persistente, también puede originar una ruptura, ¿no? Y eso finalmente hace que se rompa el pulmón, ¿no? Cuando el paciente ya tiene un neumotórax a tensión, ya altera la parte de la fisiología cardíaca y te puede originar hipotensión. Esto es una emergencia. Si el paciente hace, desde el momento que hace taquicardia, la taquicardia es un mecanismo de respuesta ante un cuadro de hipotensión, ¿cierto? Porque trata de mejorar el corazón, que llegue la sangre al tejido, ¿no? Entonces, la única manera es que de lo que tenía 70 latidos, pues hace 120, ¿no? Entonces más, con la finalidad de que llegue la sangre a los diferentes tejidos. Miren, y acá hacen la descripción, cuando un neumotórax es pequeño y cuando es un neumotórax grande. El neumotórax pequeño, si tú mides en la placa radiográfica, si de acá a acá es menos de 3 centímetros, es pequeño. Pero si mides la parte vertical o horizontal, si es menos de 2 centímetros, es pequeño. Pero si es mayor de 3 y mayor de 2, ahí ya el manejo es diferente, ¿no? Hay algunos que tú los observas, ¿no? El paciente dice, no, ya pues menos del 15% que tenga del neumotórax, no hay que observarlo. De repente el mismo pulmón se insufla, de repente nebulizándolo al paciente y se abre el pulmón nuevamente, ¿no? Entonces el pequeño puedes observarlo, puedes darle oxígeno a 10 litros por minuto. ¿Con qué le darías 10 litros por minuto? ¿Cuál sería el dispositivo a darle? ¿Sería una cánula binasal? No, la cánula solamente da 5 litros, ¿no? De repente una mascarilla, ¿no? El neumotórax, si es estable, de repente hay que aspirarlo. Algunos ponen una aguja y jalan, pues, ¿no? Pero si es ya tensión, hay que poner un tubo. Los que terminan por
o dice en feria. Mira, post-trauma, ¿no? ¿Dónde está el neumotórax? Lado A la de izquierda, ¿no es cierto? Miren, siempre una línea, ¿no? Miren, esta línea ya se sigue bien pareja. Luego hablamos pues de las masas pleurales, pues los derrames localizados, que muchas veces se ve, por ejemplo, en los pacientes con empiema, ¿no? Se localiza la infección. Mesoteliomas, que son tumores propios de la pleura, lipomas, que son grasa, ¿no? Que son tumores benignos, empiema organizado, hematoma también, ¿no? De repente tienes un traumatismo abdominal cerrado que puede originar pues un hematoma, ¿no? Y hace pues una colección de sangre a nivel del espacio pleural, quiste mesotelial, timomas, etc. Mesotelioma maligno, también es otro mesotelioma. Las paquipleuritis son frecuentes muchas veces en los pacientes que han tenido cuadros infecciosos, inflamatorios a nivel de la pleura. Paquipleuritis implica pues un cuadro inflamatorio, infeccioso de la pleura, ¿no? Ya, eso también, silicosis son los pacientes pues que trabajan en minas, tumor intraperitoneal. Ahora, y lo otro, las metástasis pleurales, ¿no? O sea, los pacientes muchas veces tienen cáncer primario a distancia y este cáncer a distancia muchas veces infiltra o da metástasis a otros órganos. Por ejemplo, el más cercano es el de pulmón, ¿no? El de pulmón puede originar un compromiso a nivel de pleura. El de mama también ya hemos hablado, los linfomas, el de ovario, imagínense, el de ovario. O sea, ¿qué hay que analizar acá? Si yo tengo un paciente con un derrame pleural y si yo no le encuentro la causa, la toracocentesis finalmente me va a ayudar, claro. Le pido un Block-C y me dicen, pues, tiene células malignas y ahí te va a decir qué tipo de células, ¿no? Y te orientan a determinada patología, ¿no? Entonces tú vas orientándote a lo que sale en el Block-C y decir, pues, bueno, si esto es un tejido de ovario, hay que ir al ovario, ¿no? Porque finalmente lo que tú estás encontrando es la causa de metástasis, la parte secundaria, pero la primaria no la encuentras, ¿no? O sea, hay que ir al estómago, de repente hacer una endoscopía, una ecografía testicular, etc., ¿no? Y esto es el drenaje torácico en el triángulo de Scarpa, donde se hace, ¿no es cierto? Te aplica un tubo, se hacen siempre los agujeritos en el tubo, acá, para que no se obstruyan, porque muchas veces el empiema es una pus muy organizada, ¿no? Entonces se obstruye. Entonces por eso se dejan esos agujeritos. Los que van a ser neumólogos o cirujanos de tórax hacen ese procedimiento, o los intensivistas probablemente, ¿no? Si alguno de ustedes van a hacer ese tipo de especialista, van a colocarlo, ¿no? Y el tubo de drenaje. En los empiemas es muy frecuentemente hacerle, ponerle el tubo y, como les decía, toda colección de pus tiene que drenarse, aparte del tratamiento antibiótico, porque imagínense, solamente darle antibiótico es muy difícil que el paciente, ¿cómo se llama?, controle su cuadro, ¿no? Y hay algunas como máquinas que permiten, aparte de sacar la secreción, permiten con presión negativa insuflar el pulmón y jalarlo a su nivel normal. ¿Neumonías hacemos? No, ¿no?